Tenemos, pienso que alrededor de 10 meses ya haciendo este tipo de actividad, solo con un mes de descanso. Hoy se cumple justamente un año cuando se cerró el país y cuando todos nos fuimos a la casa abierta también, por supuesto. Y por eso hoy Radamés nos va a hablar un poco de lo que ha significado esta experiencia para Casa Abierta de manera particular, muy resumido, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, siempre tenemos buenas invitadas, invitados, pero hoy estamos con una persona desde México. Estamos como muy motivados, motivada a escuchar este tema tan interesante que nos trae Xochitl. Eh, Espero que sea, ¿verdad?, para el crecimiento de todas las personas que estamos aquí, primero como persona nosotros y luego también para poder apoyar a otras que se encuentren en situaciones similares. Así que le paso a Radamés para que haga un poco esa introducción y luego Raidiris va a presentar a nuestra estimada invitada. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por estar aquí, a tantos amigos y amigas que cada viernes nos acompañan en esta nueva forma de encontrarse, como ya se ha mencionado. Para nosotros en Casa Abierta, la experiencia de vivir por un año en un mundo virtual ha sido realmente muy desafiante, inicialmente un poco desconcertante. Y más adelante nos hemos ido enriqueciendo con esta forma de encuentro donde podemos tener amigos y amigas de cualquier parte del mundo acompañándonos en una actividad que antes solamente podíamos hacerla entre nosotros. Yo creo que aparte de lo que ha sido y sigue siendo la pandemia, el sufrimiento para la humanidad, obviamente que con esta situación hemos dado un salto cualitativo en el mundo de la comunicación, sobre todo porque la comunicación digital era muy marginal en el pasado, era básicamente para usarla, la usábamos para alguna actividad en particular y hoy es la base de nuestro trabajo como organización. Hemos estado durante todo un año teniendo actividades como esta, que ha tenido la, digamos, la suerte de contar con gente valiosa que nos ha acompañado, tanto como participante activo como expositor, como el caso de Xochitl en el día de hoy. Yo creo que debemos continuar haciendo esfuerzo por cuidarnos y cuidar a los demás para que esto pase y podamos regresar, aunque sabemos que no va a regresar del todo y que nos vamos a quedar con esta ganancia que tenemos hoy, regresar del todo a la vida presencial, que es la que todos deseamos. No quito mucho tiempo. Xochitl, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y a todos ustedes también muchas gracias por estar ahí. Espero que sea, supongo que va a ser una ocasión más de crecimiento y aprendizaje para todos y todas. Adelante, Raidiris. Gracias, Radamés. Bueno, pues reiterar las gracias a todos y todas en esta sala de Zoom y también por el Facebook que nos están acompañando. Ahora nos toca compartir un poquito de información sobre la persona que nos va a facilitar el tema sobre codependencia desde una perspectiva de género. Es Xochitl Mejía, una persona que no la hemos conocido presencialmente, pero que ha sido una experiencia interesantísima a través de las redes. El Zoom nos ha unido y ha estrechado las relaciones. Entonces, Xochitl tiene 13 años de experiencia en prevención, en sensibilización y en tratamiento de adicciones. Ella es directora terapéutica del proyecto Tonali y es miembro del grupo de personas expertas responsables de la elaboración, diseño y desarrollo de instrumentos para la capacitación, evaluación y certificación de personas que son consejeras en adicciones, del Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación PROCER. Ella estuvo en el diseño del primer estándar mexicano de competencias de la consejería en adicciones
es responsable del área de prevención responsable del área de prevención en Proyecto Hombre Cataluña. Allí obtuvo el premio Reina Sofía contra las drogas del 2010 que concede Cruz Roja en la categoría de prevención en el ámbito educativo y comunitario. Es asesora de equipos terapéuticos que laboran en centros residenciales para la atención de drogodependientes en México. También ella es docente de la especialidad de adicciones con diplomados en cursos en centros de estudios superiores en Monte Fénix. Y también es docente del diplomado en consejería en adicciones de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas. Así que tenemos una persona exquisita, con una excelente calidad profesional y humana, y que va a estar acompañándonos con un tema de esos temas fuertes en donde las personas necesitamos colocarnos los lentes especiales para poder comprender mucho mejor desde la parte empática y sensible de qué significa la codependencia, y hoy con esta tesitura desde el enfoque de la perspectiva de género. Así que Xochitl, bienvenida, adelante. Muchas gracias Raidiris por la invitación, por la confianza, ¿no? de permitirme estar en este espacio. Lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Que creo que una de las grandes ventajas que nos ha traído la pandemia, pues es quitar estas fronteras y poder generar espacios de compartir y espacios de visiones. Y bueno, básicamente ese es el objetivo del día de hoy, ¿no? A mí cuando me invitan a este tipo de charlas en donde me dicen, tienes 45 minutos, digo, madre mía, porque yo soy muy rollera y yo soy de hablar mucho. Entonces mi capacidad de síntesis es poca, pero intentaré irme a lo concreto, y además entiendo que ustedes ya llevan prácticamente mucho tiempo bueno, este mes, ¿no? Me explicaba Raidiris que este mes llevan hablando sobre el tema género, sobre el tema de detección de abuso. Entonces, eso me parece maravilloso, porque entonces nos podemos ir más enfocados al tema de codependencia, ¿vale? Si les parece, con fines de agilizar este encuentro, yo me arrancaré a hablar sobre el tema, y pues, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, supongo que ya tienen a lo mejor como este protocolo, y que al final podamos ir resolviendo dudas, ¿vale? Voy a poner una presentación, les voy a compartir esta presentación para que iniciemos ya con el tema. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, pues la idea es empezar a tener este espacio en donde podamos hablar de lo que es la codependencia, porque sé que muchos de ustedes trabajan con personas con problemas de sustancias, trabajan con personas que están en condiciones de salud mental comprometidas, y definitivamente las adicciones, problemas y condiciones de salud mental son generadores importantes de este otro fenómeno y esta otra condición que es la codependencia. Y el objetivo del día de hoy y mi principal objetivo es que podamos definir qué es la codependencia, cuáles son como estas relaciones codependientes y cuál es el impacto que van teniendo en las personas, y sobre todo que podamos hablar, si nos da tiempo, si no, pues luego hacemos una segunda parte, pues también como de estas estrategias o guías de qué se puede hacer, ¿no? Cuando estamos ante una situación de codependencia. No me voy a centrar mucho en el tema del abuso, porque entiendo que ya lo han hablado, ¿no? Pero bueno, en el marco de este mes, ¿no? Del Día de la Mujer, pues sabemos que las mujeres, y seguramente lo han escuchado a lo largo de estas sesiones que han tenido, definitivamente somos mucho más vulnerables por cuestiones culturales y de género a sufrir estos tipos de abuso, ¿no? El abuso psicológico, emocional, económico, sexual, físico o espiritual. Y esto nos lleva a ponerle, como dice bien Raidiris, unos lentes y una mirada diferente también a este otro fenómeno de la codependencia, porque es cierto que aunque
podemos ser codependientes, tanto hombres como mujeres, culturalmente en países como los nuestros, ¿no? Este rol de género nos arrastra y nos lleva muy fácilmente a desarrollar esta condición que es la codependencia, ¿no? Solo por ponerles algunos datos que seguramente también ya los han visto en las semanas anteriores, pero bueno, les comparto lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México en temas de violencia y violencia de género. Tenemos pocos datos porque es cierto que como llevamos un año no hay mucha certeza y evidencia sobre los cambios que ha habido en este año en temas de violencia de género en México, pero el Instituto Nacional de Psiquiatría junto con el Instituto de la Mujer arrojan estos primeros datos, de hecho hace algunas semanas, en donde se ve que en México el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó en promedio que estamos a un nivel de 11 mujeres asesinadas por día. Y esto es gravísimo, ¿no? Este es un dato espeluznante. Y claro que la pandemia ha venido a agudizar, ¿no? El encierro en casa ha venido a agudizar esta situación de violencia. De marzo a abril del 2020, o sea, en solamente un mes, aumentaron el 2% de los asesinatos en las mujeres aquí en México, y mientras que los asesinatos de hombres se redujeron en un 0.2%. Y este dato me parece muy relevante, sobre todo para estos argumentos que todavía hay respecto a que violencia es violencia, ¿no? Y que al final no hablemos de feminicidios, sino son homicidios, tanto para hombres como para mujeres. Y creo que este tipo de datos nos reflejan que por el hecho de ser mujeres, sí hay una mayor vulnerabilidad a ser, en este caso, asesinadas, ¿no? Estamos hablando de asesinatos. Hay todo un espectro todavía de violencia que aumentan ahí las cifras, ¿no? Aquí en México, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar, contra las mujeres en este año que acaba de pasar, se traduce en un promedio de 143 llamadas, ¿no? Entonces, bueno, pongo estos datos a nivel de compartirles que la situación en México es grave respecto al tema de la violencia de género. ¿Y qué es lo que pasa con esto, con el abuso? Sabemos que la invisibilidad del abuso, sobre todo en culturas como las nuestras, es algo muy presente. En las mujeres que están en esta situación, en donde están en relaciones de abuso, hay una confusión constante, ¿no? Para los que somos trabajadores de salud, podemos empezar a detectar cuando hay algún tipo de abuso en una de las pacientes, porque siempre ahí está, en estas pacientes que están sufriendo esta situación, hay una sensación de confusión, difícilmente, aunque sí pasa, pero la mayoría de las veces no llegan las pacientes a decirte, estoy sufriendo de abuso, ¿no? Porque no le ponen nombre, porque no lo saben diferenciar, porque no lo saben distinguir. Normalmente las pacientes que están sufriendo abuso hablan y refieren de relaciones que son confusas, en donde siento que algo está mal, que algo no funciona, pero por otro lado sé que me quiere y sé que me ama, y no me refiero solamente a las relaciones de pareja, ¿no? Que pareciera que es lo más común, sino el abuso está en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones laborales, en las relaciones de amistad, ¿no? Que muchas veces lo vemos como, bueno, es normal que entre amigas se lleven así, pero también hay relaciones de abuso, y que ahora está tan de moda este término de las relaciones tóxicas, ¿no? Pero que en realidad, aunque le quitan este peso de violencia, son relaciones violentas que te van generando toda una serie de consecuencias. Entonces, antes de entrar al tema como tal de codependencia, nada más como identificar, para mí siempre es importante cuando hablo de este tema, identificar qué es una relación sana de una relación codependiente, o cuando hay dependencia emocional, porque repito, sobre todo para los que trabajamos en este sector, muy pocas veces es la paciente la que viene a decirte, estoy en una relación de abuso, ¿no? Entonces hay que saber identificar, porque si ellas no lo identifican y nosotros tampoco,
pues muy difícilmente vamos a poder hacer un abordaje adecuado. Y yo siempre lo platico como de una manera muy coloquial, ¿no? No me gusta como ponerle términos tan científicos, porque me parece que este es el día a día con el que trabajamos. ¿Cuál es la diferencia entre una relación donde hay dependencia emocional y una relación sana? Una relación con dependencia emocional te quita la paz. Esa es una máxima, ¿no? Son relaciones que te generan intranquilidad, que te generan malestar, que te generan angustia, que te generan ansiedad. Yo recuerdo a una paciente que me decía que durante el día, ¿no? Mientras su marido trabajaba, ella estaba bien y estaba tranquila y hacía los deberes y los quehaceres que tenía y responsabilidades que tenía que hacer durante el día, pero en cuanto escuchaba las llantas del coche, ¿no? Que entraban al portón de la casa de su marido, decía que en automático todo su cuerpo empezaba a tensarse, ¿no? Es esta sensación de quitar la paz. Una relación sana, o lo que debería de ser una relación sana, es una relación que te da seguridad, es un espacio, ¿no? Y es una relación que te ayuda a crecer, a tener confianza, a sentirte tranquilo o tranquila, ¿no? Cosa que no pasa en las relaciones dependientes. Creo que la pregunta que seguramente a muchos de ustedes como a mí nos hacen las pacientes es esta pregunta de, bueno, pero es que hay mucho amor de por medio, ¿no? Pero es que es mi hijo y yo lo amo. Y ante esta confusión de esta mezcla de amor y de desamor, es donde nos perdemos muchas veces. Pero algo que yo siempre les digo a mis pacientes cuando están en esta confusión es decir, una relación sana no se siente así o no se debería de sentir así. Una relación que te genera esta angustia y esta ansiedad no es una relación sana, sino muy probablemente es una relación dependiente, porque además una de las características de la codependencia es esta, ¿no? Es estoy enfocado en lo que hace el otro, ¿no? Y de eso depende mi emoción, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Las relaciones dependientes te cierran puertas y oportunidades, te tiran para atrás. Es decir, cuando estás en una relación codependiente, difícilmente creces en diferentes ámbitos. En las relaciones dependientes normalmente estás siempre como en estas situaciones de, ay, a mí me encantaría estudiar, pero no estudio porque entonces eso me va a generar o me va a traer consecuencias negativas en mi relación, ¿no? O a mí me encantaría trabajar, pero dejé de trabajar desde que estoy en esta relación porque eso nos generaba conflictos. Entonces, son relaciones que normalmente te frenan, no te permiten avanzar. Generan agresión y violencia, definitivamente son espacios de relación sumamente generadores de violencia, pero no solamente entre las personas, sino yo siempre les digo a mis pacientes que si tú eres una persona que normalmente sueles resolver tus conflictos interpersonales de una manera asertiva, de una manera sensata o de una manera pacífica, pero solo con esa persona, ¿no? Pareciera que es este dicho que aquí se dice mucho de, parece que toca como botones que justamente me hacen sacar como lo peor de mí, ¿no? Es normalmente cuando pueden ser como indicadores de estas relaciones dependientes. Infantilizan, son relaciones que te hacen pequeñita, ¿no? Que te ponen en un lugar de hacer y moverte poco porque te vuelves como pequeña y dependiente del otro, que ahorita lo vamos a ver con más detalle con la codependencia, generan aislamiento, igual que como cierran oportunidades, las relaciones dependientes poco a poco te van aislando, ¿no? Por lo mismo, por la misma razón de con tal de procurar la relación, con tal de no generar conflicto en la relación, entonces me voy aislando y sueles escuchar en sesiones terapéuticas o en los espacios terapéuticos cosas como es que antes yo tenía mucha relación con mi familia, pero desde que estoy en esta relación me he ido alejando poco a poco porque hay muchos conflictos entre ellos o situaciones de, bueno, yo antes tenía una vida social más
amplia, pero a partir de que estoy en esta relación ya no procuro a mis amigos, ¿no? Porque te van aislando de tu red de apoyo. Y también generan malestar físico y emocional, ¿no? El cuerpo habla, y esto es algo que siempre decimos. A veces, aunque conscientemente no le pongamos el nombre de violencia o no le pongamos el nombre de relación codependiente, muchas veces es el cuerpo el que te está diciendo que algo está mal, ¿no? Y entonces empiezo a tener conflictos de la piel y curiosamente desde que empecé en esta relación, pues tengo una dermatitis con la que no puedo parar, o situaciones, tenía yo también una paciente que me decía, que fue creo que como con 3 ginecólogos diferentes y salía además enfadadísima de cada ginecólogo porque si es que cómo es posible que no encuentren qué es lo que tengo. Y meses después se dio cuenta que cada vez que llegaba su pareja, el dolor le prendía, ¿no? Este dolor abdominal. Y entonces el cuerpo va hablando, también te va diciendo muchas veces, y es otro de los grandes como síntomas de estar en una relación de este tipo. Y entonces muchas veces hay esta idea de que cuando estamos en una relación codependiente, con el simple hecho de hacerlo consciente, alejarte o terminar la relación, ya con eso la situación termina. Y aquí la mala noticia es que no es así, ¿no? El alejarte o terminar con una relación codependiente empieza e inicia el proceso de recuperación, porque estamos en una relación codependiente no por nuestra mala suerte, ¿no? O no nos convertimos en codependientes porque sí, sino ahorita vamos a ver que hay toda una serie de factores que originan esta codependencia, ¿sí? Muchas de las personas, cuando hablamos de codependencia o de dependencia emocional, hablan de, bueno, pero ¿por qué sigues ahí? ¿No? Como si fuera algo tan sencillo. Muchas veces nosotros mismos hemos llegado a juzgar y a decir, bueno, pero si es una relación que te genera malestar, que te aísla, que no te permite el logro de metas, que te genera esta ansiedad y este estrés, ¿por qué las personas siguen manteniéndose en relaciones de abuso? Y aquí es donde empieza este ciclo, el abuso, que tampoco no me voy a detener mucho porque entiendo que ya lo habrán a lo mejor trabajado en otras de estos espacios educativos, pero es este ciclo que es muy similar con el consumo de drogas, ¿no? Este ciclo de la idealización y luego de la devaluación en este tipo de relaciones, en donde sobre todo en las primeras etapas de la relación, hay estas como citas perfectas, ¿no? Hay halagos, hay detalles, hay una sensación de mucho amor, o lo que le llaman el love bombing, ¿no? Que es como este bombardeo de amor donde todo está bien, donde todo está idealizado. Y conforme se va transitando en la relación, vienen después estas etapas de descarte, ¿no? De la devaluación, en donde empieza este abuso psicológico de insultos, bromas muy pesadas, humillaciones, el famoso ghosting, ¿no? De repente me desaparezco, no sabes de mí, estas fenómenos de triangulación, de generar sensación de que me voy a ir, y va generando en la otra persona el qué pasó, ¿no? Esta montaña rusa de la que hablan muchos pacientes, de estos picos de mucho amor y luego estas devaluaciones. ¿Y qué es lo que le suele pasar a la víctima que está en esta relación de abuso? Es que conforme se va subiendo en la montaña y bajando, pasa algo muy similar que pasa en las adicciones, ¿no? Cuando una persona es consumidora de sustancias, después de años de consumo, hay como esta fantasía siempre en el consumidor de que algún día va a poder volver a sentir lo que sentía al principio con las drogas, ¿no? Porque ustedes saben que pues hay toda esta serie de cambios que nunca vuelves a tener los mismos efectos que tenías al principio, pues es lo mismo en estas relaciones. Hay siempre esta fantasía de que en algún momento voy a volver a tener la relación de la etapa de idealización, ¿no? Vamos a volver a ser esta pareja, o vamos a volver a tener esta relación de amistad o esta relación laboral en donde todo era maravilloso,
pero también se ha visto que en este tipo de relaciones cada vez son más largas las etapas de devaluación y mucho más cortas las etapas de idealización, ¿no? Pero sigue habiendo este mismo circuito de gratificación cada vez más corta, y que pasa exactamente lo mismo con las sustancias, ¿sí? Pero bueno, entrando ya más en materia de la codependencia, ¿no? La codependencia, si nos vamos como a temas de antecedentes, de dónde surge, surge ya desde hace varios años cuando en AA, en Alcohólicos Anónimos, se empezó a utilizar el término de coalcohólicos, ¿no? Y se veía que sobre todo se empezó a utilizar el término en las parejas de las personas que abusaban o dependían del alcohol, y se daban cuenta que desarrollaban toda una serie de sintomatología muy parecida a la del alcohólico, ¿no? Pero sin la sustancia. Es decir, la persona empezaba a ser dependiente, no de la sustancia, sino dependiente del usuario de la sustancia, ¿sí? Y entonces generaba las mismas síntomas de síndrome de abstinencia, de ansiedad, de hipervigilancia, de modificar mi vida, que ahorita los vamos a ir enumerando. Y de hecho en la literatura de AA se dice, ¿no?, que por cada persona alcohólica hay 10 enfermos emocionales alrededor, ¿no?, que se van enfermando emocionalmente, aunque no sean consumidores de la sustancia, se van enfermando de manera emocional con estas características. Y luego, conforme pasaron los años, por ahí de los 80s, se puso el término de ya no eran coalcohólicos, sino se empezó a hablar de codependientes, porque se vio que no era solamente las parejas de los consumidores los que desarrollaban esta condición, sino que también los hijos, los padres, ¿no? Y todo el entorno cercano al que abusaba de la sustancia empezaba también a enfermarse. Hoy por hoy la codependencia no está registrada como un trastorno como tal, ¿no? Se habla de dependencia emocional, pero no se habla como codependencia. De hecho, hay toda una corriente que lleva años insistiendo en que se ponga en el DSM como un trastorno más de la conducta o como un trastorno emocional, ¿no? Pero hoy por hoy todavía no se logra este momento. Entonces yo decía, bueno, pero entonces, ¿qué es, no? ¿Es un trastorno? ¿Es una adicción? ¿Es una compulsión? ¿Es un mecanismo de adaptación? Y la codependencia es tan compleja porque es todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿no? Y vamos a iniciar por el mecanismo. ¿Por qué decimos que la codependencia es un mecanismo de adaptación? Bueno, pues aquí esto nos lleva a hablar de la génesis, ¿no? Nos lleva a hablar de los orígenes. ¿Por qué los que somos codependientes nos volvemos codependientes, ¿no? Y definitivamente esto es algo que se va desarrollando en la infancia y que tiene que ver con el tipo de entorno con el que crecimos las personas. Es decir, no hay un gen de la codependencia, no es que ya lo traigas, ¿no? O que porque mi madre fue codependiente, yo soy codependiente, que también muchas veces esto lo he escuchado. Y no, la génesis tiene que ver con problemas emocionales, cognitivos y conductuales que ocurren en la familia de origen para que se vaya desarrollando esta condición. ¿Qué tiene que haber en estas familias de origen? Sobre todo tensión y angustia crónicos, ¿no? Cuando yo crezco en un entorno estresante por diferentes motivos, ya sea porque en mi familia había un tema de adicciones, había un tema de abuso psicológico o físico o emocional, o porque había situaciones de mucho estrés en las familias, que ahorita vamos a ver qué características son. Normalmente lo que les suele pasar a estos niños y niñas que crecen en estos entornos es que tienen que responder a las necesidades que hay en el entorno. Y algo que suele pasar en este tipo de familias es que son poco vistas las necesidades que tiene el niño o la niña, ¿no? ¿Cómo son estas familias disfuncionales o que son generadores de codependientes emocionales?
Normalmente son familias que son caóticas e impredecibles, ¿no? Sabemos que una de las cosas que genera un apego seguro en los niños y en las niñas es los mensajes constantes, frecuentes, y que siempre son los mismos, ¿no? Las rutinas, creo que los que somos padres, yo soy mamá de un chaparro de 8 años, siempre te dice el pediatra desde que son muy pequeños de la importancia, las rutinas, ¿no? De que siempre sean a la misma hora. ¿Por qué? Porque se sabe que un gran generador de ansiedad en los niños es la incertidumbre. Cuando yo no sé qué va a venir después, cuando yo no sé qué va a pasar, los niveles de ansiedad se elevan. Si tú, por ejemplo, volviendo al ejemplo del pediatra, ¿no? Si tú siempre tienes tu rutina de, pues primero es el baño, después del baño es la crema, después de la crema son los apapachos y después la cena y después a dormir, y siempre repites eso todos los días, al niño le generas un mensaje de seguridad porque ya sabe qué es lo que va a pasar después del baño, después de la crema, después del apapacho y después de la cena, ¿no? Pero si un día pasa una cosa y otro día otra, haces que sea como un ambiente de mucha confusión. Y esto, traduciéndolo en la parte emocional, suele pasar mucho, por ejemplo, con este estilo de cuidadores, que pues, normalmente suelen ser los padres, estos cuidadores impredecibles, ¿no? En donde a lo mejor el día de hoy, si el niño tiró la leche, la mamá se monta en cólera y lo regaña y le dice, eres un tonto y cómo es posible, ¿verdad? Pero a lo mejor 2 días después vuelve a tirar la leche y la mamá no le dice nada, ¿no? Y simplemente recoge el vaso y a veces, ¿no? Esto genera más ansiedad que si todo el tiempo la madre tuviera la misma respuesta. Entonces, es importante que cuando estamos en estos sistemas de poca certeza de lo que va a pasar, ¿no? Y esto se traduce mucho, por ejemplo, en el tema de adicciones. Si tuve cuidadores con problemas de adicciones o que estaban en una profunda depresión, definitivamente emocionalmente estos cuidadores no van a ser capaces de generar entornos seguros, ¿no? Y predecibles. No se brindan los apoyos necesarios o adecuados para satisfacer las necesidades de estos hijos. Obviamente existen miedo e inseguridad, hay negligencia física o emocional, es decir, este ejemplo que daba yo de si yo como madre estoy en una depresión, muy difícilmente voy a poder atender, ¿no? Las necesidades de llevar a mi hijo a un médico o de identificar, ¿no? Ciertas situaciones físicas o emocionales que están viviendo los hijos. Por lo tanto, hay un componente de abandono importante en este tipo de familias. Son familias manipuladoras, ¿no? Familias en donde si haces ciertas cosas, entonces tienes mi aprobación, pero si no hay rechazo por parte del entorno hacia estos hijos. Son familias muy culpígenas, ¿no? Donde se culpabilizan unos a otros y pocas veces se hacen cargo o se responsabilizan de los errores que pueden tener. Pueden ser demasiado severas o abusivas con el tema de las consecuencias o de los castigos que se infringen a la hora de educar. Avergüenzan a los demás miembros, ¿no? Desde esta tónica de no ser empáticos con las necesidades emocionales de los hijos. Son familias que pareciera que son como que la imagen lo es todo, ¿no? Es muy importante la imagen, no tanto lo que suele pasar en el interior, siempre y cuando ante los demás sea oculto, ¿no? Por eso son familias que están llenas de secretos, que no se saben, que no se dice, pero la familia no se puede enterar, pero los abuelos tampoco, pero los tíos también, ¿no? Entonces, la imagen es muy importante para estas familias y entonces ahorita vamos a ver cómo afecta esto en la psique de los niños y qué tiene que ver esto con la codependencia, ¿no? Son críticas, es decir, son sumamente severas en cuanto a los estándares que tienes que llegar para llegar a ser o para poder agradar, desatentas y tienen obviamente expectativas poco realistas. Se espera esto que decía yo, ¿no? Como la exigencia de que los hijos sean perfectos. El otro día estaba en grupo, ¿no? Con familias
y decía un padre de familia que su hija está en internamiento por consumo de sustancias, y este padre ya lleva proceso desde hace rato de familias, de codependencia, y él decía además muy orgulloso, porque él es un médico muy exitoso aquí en México, y él decía con mucho orgullo, nos compartía en el grupo y decía, yo ya lo entendí, yo ya entendí que yo durante años quise que mi hija fuera médico como yo, y pues ya sé que esa no es su vocación, y eso yo ya lo solté, yo ya lo trabajé, pero eso sí le dije a mi hija, tú puedes ser lo que tú quieras. Si quieres ser barrendera o vender chicles, sé barrendera y vende chicles. Pero eso sí, sé la mejor barrendera y sé la mejor en vender chicles. Y claro, yo lo volteaba a ver y le decía, ¿y si no quieres ser la mejor barrendera? ¿Y si no quieres ser la mejor en vender chicles? ¿Qué? Y claro, él se quedaba como, pero si estoy diciendo algo bueno, ¿no? Pero fíjense cómo hay estos mensajes siempre, ¿no? Como confusos. Esto es algo muy característico en estas familias, que por un lado te estoy dando pareciera un mensaje de libertad, pero en realidad no te estoy dejando ser libre, te estoy poniendo siempre una expectativa de lo que tienes que cumplir, ¿no? Y entonces ahí es donde se va generando en estos niños y en estas niñas o en estos adolescentes esta sensación de nunca voy a llegar a ser lo que quieren que sea. Y sobre todo, y más peligroso aún, se va generando esta creencia de algo tengo mal, que yo no puedo cumplir las expectativas, ¿no? Y entonces de ahí viene mucho este tema de la codependencia. ¿Qué pasa cuando crecemos con estos padres? Hay un fenómeno que es, cuando hablamos de codependencia, es importante definirlo, que muchas veces le llamamos que son estas familias narcisistas, ¿no? A estos que cumplen con todas estas características que acabo de hablar, en donde en estas familias narcisas normalmente hay o un padre o una madre o a veces los dos, ¿no? En donde ellos son como los soles, ¿no? De la familia, y los hijos son estos planetas que van girando alrededor de ellos, ¿no? Y entonces los hijos tienen que cumplir las expectativas de los padres, no es que ellos tengan que cumplir su propio proyecto de vida, no, sino tienes que cumplir la expectativa de estos padres para poder ser aprobado, para poder ser visto, para poder ser amado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando creces con un padre o una madre narcisista, tus necesidades no existen. Lo que es importante son las necesidades de este padre o esta madre, ¿no? El que tú seas como hijo exitoso no es para que tú seas feliz, sino es porque el que tú como hijo fracases, habla de él o de ella, habla de este padre o esta madre narcisa. Entonces, por eso se empeñan tanto en que ante los ojos de los demás, ¿no? Tú brilles. Pero repito, siempre hay estos dobles mensajes cuando creces en estas familias. Yo recuerdo a mi madre, y la voy a balconear porque mi madre es una gran narcisa, pero mi madre era de las de que cuando yo era adolescente y tenía una fiesta de estas, cuando tenía 15 años, y entonces me arreglaba y todo para salir, mi mamá era de las de que, no sé, 1 o 2 días antes me decía, ay, eres la más linda y la más bonita y la más chula y la más preciosa y bla, bla, bla. Pero el día que yo tenía la fiesta esta importante y salía toda arreglada, volteaba y me decía, ¿ya te viste al espejo? ¿En serio con eso vas a salir? ¿No? Y entonces son como estos dobles mensajes de, pero no era yo la más linda y la más bonita y la más chula, ¿no? Pero es siempre como no te termina de alcanzar lo suficiente para lograr la expectativa, ¿no? De estos padres. Entonces, ¿por qué hablamos de que esto es una manera de adaptarte al sistema? Cuando tú creces en un entorno narcisista o en este tipo de familias, se desarrollan en los hijos como unas antenas gigantescas, ¿no? Para detectar cuál es el estado emocional de este padre o esta madre narcisa. Porque acuérdense que ¿qué es lo que todo niño busca a nivel emocional? Ser aceptado, ¿no? Ser parte de, ser amado, ser protegido, ser visto. Entonces,
Cuando uno crece en estos sistemas, uno va entendiendo que las necesidades importantes a cubrir y para que el sistema esté bien y en paz, el narciso o la narcisa, ¿no? Estos padres exigentes tienen que estar bien. Entonces, tú desarrollas como hijo estas antenas grandototas para estar como muy atento a si hoy mi padre o mi madre narciso está de buenas, pues entonces hoy sí puedo ir y hablar y decirle, bla, bla, bla. Pero estas mismas antenas me van a ayudar para detectar que si hoy está de malas o hoy no es un buen día, entonces me tengo que convertir en una lámpara de la casa, ¿no? Para no molestarle y para no ser yo el generador de su malestar, ¿no? Porque además acuérdense que en una de las condiciones de las familias narcisistas es que si, o sea, tus éxitos, tú como hijo, tus éxitos son de él o de ella, ¿no? O sea, yo como madre narcisa, los éxitos de mis hijos son míos, sus fracasos no, sus fracasos son de ellos, ¿no? Pero sus éxitos sí son míos. Entonces, tus fracasos me molestan demasiado porque, repito, hablan de mí. Entonces, no te los puedo permitir, por eso son familias como tan perfeccionistas y tan exigentes en ese sentido, ¿no? Entonces, estas antenas que se generan cuando yo soy niña, me funcionan, claro que me funcionan, y sirven, y me ayudan a adaptarme para poder sobrevivir en este sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo crezco, y ya no formo parte de ese sistema narcisista o ya no convivo con este padre o esta madre narcisista, estas antenas siguen allí. Y entonces me convierto en esta persona hiperatenta a las emociones del otro. Y están súper activadas todo el tiempo estas antenas, ¿no? Y entonces cuando estoy en una relación de pareja, estoy súper atenta al estado emocional de mi pareja. O cuando estoy en una relación laboral, estoy súper pendiente del estado emocional de mi jefe o de mi jefa, o de mi compañero, o de mi amiga, o de mi amigo. Porque una de las cosas que nos suele pasar es que nos olvidamos, o sea, esta situación me obliga a alejarme de mis necesidades para poder atender las necesidades del otro. Y eso, señores, es la base de la codependencia. La base de la codependencia es esta capacidad tremenda de que mi estado emocional depende de lo que le pasa al otro. Entonces, si por la mañana, por ejemplo, en las relaciones de pareja, recibo el mensajito de buenos días, o si vivo con mi pareja y despertamos y veo que anda sonriente y está contento y está cantando, pues todo mi día está feliz y yo estoy súper contenta y estoy feliz. Pero donde sea al revés y por la mañana no me llegó el mensajito de buenos días, o bien le veo con mala cara, aunque no me diga nada, ¿no? Aunque no absolutamente no tenga que ver conmigo en apariencia, pero que lo veo de malas o lo veo que está enojado, lo veo que está enfadado, en automático mi día se convierte en el peor día. Y los niveles de ansiedad se elevan tremendamente porque estoy todo el día hiperatenta a qué le pasa al otro, qué tiene el otro. Y esto a nivel, por ejemplo, familiar, esto les pasa mucho, por ejemplo, hablando del tema de género y de la cultura, de cómo trastoca en el tema de la codependencia. Esto les pasa mucho a las madres con hijos con problemas de adicciones, ¿no? En donde el primer pensamiento del día en cuanto abro los ojos es, ay, ¿cómo estará? ¿Habrá desayunado? ¿No? Ya se habrá levantado, ya se habrá despertado, bla, 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 bla. Y el último pensamiento antes de dormir es, ¿ya se habrá drogado hoy o no? ¿Estará bien? No, espérate, mejor déjame le llamo, ¿no? Es esta necesidad y esta obsesión de estar viviendo por saber controlar o por querer saber de la vida del otro, ¿no? Y del estado emocional del otro, justamente por estas antenas que se desarrollaron. Y digo que estas antenas son obsoletas y ya no deberían de funcionar porque ya no estás en ese entorno, te funcionaron en su momento, pero hoy por hoy ya no es la misma situación. Sin embargo, siguen activadas y de ahí es donde empiezo a perder este contacto conmigo, ¿no? Les adelanto
que uno de los, más bien el objetivo, no es uno de los, el objetivo a trabajar en codependencia, para los que somos trabajadores de salud mental, es justamente ese. El objetivo de trabajar con la codependencia es que puedas hacerte cargo otra vez de tu vida y de tus necesidades. Ese es el fin último. Nosotros trabajamos en Tonali con muchas familias, ¿no? Que tienen a sus hijos con problemas de adicciones y pues prácticamente yo creo que el 95% de las familias que llegan con nosotros llegan diciéndonos, vengo aquí para que me digas cómo le hago para que mi hijo se deje de drogar, ¿no? Y lo que siempre le respondemos es, pues aquí nosotros no te vamos a poder ayudar a cómo hacerle para que tu hijo se deje de drogar, porque eso es el otro, ¿no? Y eso depende del proceso del otro. Pero lo que sí te podemos garantizar es que si te inicias en un proceso para trabajar tu codependencia, vas a aprender a estar bien a pesar de que tu hijo se drogue. Ese es el objetivo. El objetivo de la codependencia, y lo digo si estoy a lo mejor aquí quitando sueños y fantasías para muchos codependientes de cómo, o sea, yo no puedo tener control del otro, pues no. Justamente ese es el trabajo. Tú no vas a lograr que tu hijo deje de consumir. Aunque te digan lo contrario y que mira, si tú haces esto y haces el otro, tu hijo, no, a lo mejor puedes influir de cierta manera para que hagas un poco orilles al otro a ponerlo en una situación más complicada para que siga consumiendo. Eso sí puedes influir, pero tú no puedes hacer que el otro deje de consumir, porque el otro es otro. Y eso para los que somos codependientes es como, ¿no? Como que te truena la cabeza de no, porque además tenemos esta fantasía los codependientes de que somos súper poderosos y que realmente tenemos control en el otro. Y no es cierto. En realidad no lo somos, pero lo creemos así, ¿no? Porque desarrollamos desde nuestros orígenes esta creencia de que si nosotros nos quedábamos calladitos y hacíamos lo que este padre o esta madre hacía, todo estaba bien. Entonces, desde ahí vamos generando creencias falsas de que nosotros tenemos el control en el entorno. Cuando en realidad sabemos que de lo único que tienes control es de ti mismo, no del otro, ¿vale? Y entonces yo decía, bueno, es un mecanismo de adaptación, sí, por estos orígenes que acabamos de relatar, pero también es cierto que cabe la codependencia en la categoría de trastorno, ¿no? Como definición de trastorno, diríamos que es la alteración en el funcionamiento de un organismo, de una parte de él o en el equilibrio psíquico-mental de una persona, ¿sí? Y esto cabe perfectamente. ¿Por qué? Les decía yo que en el DSM aparece como trastorno a la personalidad por dependencia, ¿no? Que pega mucho con estas características de las que estamos hablando, o trastorno compulsivo de la personalidad justamente por esta compulsión que hay en la codependencia de estar compulsivamente vigilante de la vida de la otra persona, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de redes sociales, el tema de la codependencia se exacerba de una manera impresionante, ¿no? Porque es muy fácil a través de redes estar prácticamente cada minuto, estar buscando al tanto de la vida de las otras personas, ¿no? Entonces, estas son justamente estrategias que también cuando abordamos de manera terapéutica la codependencia hay que tomarlas en cuenta. Y sobre todo porque me dijeron que van a tener el tema de redes la próxima semana y creo que esto es importante. ¿Cuáles son estas dificultades en la persona que es codependiente? Una de las máximas dificultades para la persona codependiente es, como ya dije, es hacerse cargo de su vida, es ser una persona madura, responsable e independiente, ¿no? Ese es el objetivo al que hay que caminar y en el que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando estoy con esta condición de codependencia me convierto en una persona que, como ya describí, dependo emocionalmente, es decir, mi vida, mi día a día depende de cómo está el otro, pero también de manera psicológica. Mis pensamientos están prácticamente, el desgaste energético que es estar pensando todo el tiempo en el otro es tremendo, ¿no? A nivel espiritual, a nivel físico o financiero, me convierto en una persona dependiente de los demás.
Y esto lo vuelvo al tema de género, porque cuando estamos trabajando con mujeres que son dependientes emocionales o que están en relaciones abusivas o de codependencia, una cosa que definitivamente tenemos que trabajar es el camino hacia la independencia económica. Hay una psicóloga con la que nosotros trabajamos que ella siempre dice mucho esto, ¿no? Que dice, por mucha terapia que tomes, por muchos cursos y talleres y retiros espirituales a los que te vayas por codependencia, si no eres autónoma como mujer económicamente, muy difícilmente realmente vas a lograr un desapego con el otro, ¿no? Entonces hay que generar también estrategias para lograr esta independencia también económica, ¿no? Porque normalmente por el estilo de vida en el que estamos ahora, pues es cierto que es un gran justificante para poder seguir manteniéndote en esta relación. Entonces, el trabajo que hay que hacer es el desarrollar el quién soy, ¿no? Porque en la codependencia lo que suele pasar es que el quién soy adulto no está desarrollado. El codependiente se infantiliza mucho, ¿no? Cuando no has hecho un proceso terapéutico y no lo has trabajado, sigues teniendo esta necesidad de que el otro se haga cargo de tus necesidades. Y entonces sueles escuchar cosas como, el día que mi hijo deje de drogarse, yo voy a ser feliz, ¿no? El día en que el otro me quiera y me ame, ese día yo voy a estar bien. El día en que mi hija, que está divorciada, vuelva a encontrar pareja, yo voy a poder descansar y entonces ahora sí me voy a poder enfocar en mí. Y esto no es real, ¿no? En realidad, estas son las grandes ganancias que el codependiente tiene, porque, ojo, siempre hay ganancias en la codependencia. Y estas son cosas que también tenemos que trabajar cuando estamos trabajando con codependientes, porque luego es muy fácil perderse en esta imagen de víctimas que somos, ¿no? Que de como pobrecito de mí, todo el mundo abusa de mí y todo el mundo, yo doy y doy y doy y doy y los otros son unos malagradecidos que me pagan fatal. Y en realidad hay grandes ganancias en la codependencia. Y aquí ya depende mucho del trabajo terapéutico que se haga, pero definitivamente el paciente tiene que reconocer por qué sigue en esta relación o qué ganancias está obteniendo, ¿no? Y yo aquí siempre les comparto una cosa muy mía, ¿no? Y muy personal. Cuando yo me separé, ¿no? Yo viví 5 años en una relación, bueno, no 5 años, sino los últimos 5 años de esa relación. Para mí, muchísima gente me decía como, ay, Xochitl, es que eres tan buena, ¿no? O sea, después de todo lo que te ha hecho, después de las infidelidades y las cosas y las, ¿no? Y ahí sigues. Y no solamente ahí sigues, sino si a él lo cambian de país, ahí vas tú y, ¿no? Y por tus hijos, y eres tan buena madre y eres... Y después de muchos años de terapia, me di cuenta que mi grande ganancia era esa. Yo no quería soltar el papel de buena. Yo no quería ser la mala del cuento. Y cuando a mí había, porque siempre hay, ¿no? Estas personas más sanas emocionalmente que te dicen, ¿qué haces ahí? O sea, salte. Y yo decía, no, ¿no? Y de manera inconsciente, y yo ponía 1001 justificaciones. Pero claro, hasta el día en que en la terapia yo identifiqué que para poder dejar de quejarme y para dejar de sufrir durante años de lo que estaba sufriendo, tenía que soltar el papel de buena y tenía que adquirir ante la sociedad, ¿no? El papel de mala y porque repito, aquí otra vez va el tema de género, ¿no? Y creo que en el tema de las mujeres, el hecho de que aguantes, de que te quedes en esta relación, de que lo hagas por tus hijos, de que sacrifiques tu vida, ¿no? Esto que les pasa tanto a las madres que tienen hijos consumidores de sustancias, de cuando les dices, oye, permítete unas vacaciones y disfrútalas, y que te dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a disfrutar la vida si mi hijo se está drogando? Y es esta parte cultural de género, ¿no? Como madre tienes que sufrir. No te puedes desprender de la vida de tu hijo, porque entonces eso te convierte en una mala madre,
¿no? Entonces, siempre hay ganancias en la codependencia, solo que cuesta trabajo identificarlas, ¿no? Pero definitivamente hay que observarlas y trabajarlas para poder empezar a hacerte cargo de tu situación, ¿sí? Entonces, definitivamente en la codependencia siempre la búsqueda del bienestar y del malestar está allá afuera, no adentro, ¿no? Y entonces hay que ir trabajando hacia ello. Ay, creo que ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Bueno, voy como muy justa, pero me voy a, nada más quiero hablar sobre unos puntos para que no se me vaya. Decía yo lo de la compulsión, que también lo podemos definir como una compulsión, pero ya lo hablamos por esta necesidad de estar como obsesivo, hiperatento, ¿no? Y hipervigilante de la vida del otro. Ya no me voy a detener tanto a describir como cada uno de los puntos de cómo son los codependientes, ¿no? Porque creo que ya lo he descrito a lo largo de conforme he ido hablando, pero de lo que sí creo que es importante es hablar de las cosas que tenemos que trabajar cuando estamos hablando de codependencia, ¿no? ¿Hacia dónde es el camino? Porque a mí no me gusta, cuando yo soy asistente de conferencias, ¿no? Que yo soy participante, no me gustan estas conferencias donde es como, ay, ok, ya entendí el concepto, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, siempre me gusta que nos vayamos como con más claridad de hacia dónde hay que caminar en esto. Esta frase me encanta y se las quiero compartir, que dice, el codependiente es la persona necesaria para que la adicción funcione. El adicto es la persona necesaria para que la codependencia funcione, ¿no? Entonces es este ser adicto del adicto, ¿no? Es en el caso de las drogodependencias. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que trabajar a nivel terapéutico en codependencia? Definitivamente hay que trabajar estas creencias infantiles y hay que actualizarlas, ¿no? Porque como ya les dije, en su momento funcionaron. No se trata de decir, ay, no, eso no era cierto, tú eras la más hermosa y maravillosa. Te funcionó en su momento esa creencia de que tú tenías el control o tenías más bien el poder para hacer que tu padre o tu madre estuvieran contentos o no contentos. Pero hoy en día ya no es actual, ya no funciona. Entonces hay que trabajar sobre esas creencias. Hay que trabajar definitivamente sobre los patrones de relaciones infantiles, ¿no? Esta compulsión a la repetición. La autoestima y la autoimagen es un must, ¿no? Es un sí o sí a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente siempre se ve esta desvalorización. El valor que me doy como persona cuando soy codependiente depende del otro. No lo hago a través de mí, de mis logros, ¿no? Sino lo hago a través del refuerzo que tengo del otro. Entonces hay que definitivamente hacer un trabajo importante sobre autoestima. Y les recuerdo que la autoestima no se trabaja solo con creer que soy el mejor, ¿no? Porque luego hay esta idea de decir, no, la autoestima se trabaja a través justamente de ponerte metas y objetivos y logros que vayas adquiriendo, ¿vale? Esto obviamente conlleva trabajar el autoconocimiento y las necesidades, señores. Esto es básico en la codependencia. Hay que ayudarles a acompañarles a estas personas a que vayan identificando sus necesidades y luego que vayan trabajando para satisfacerlas. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque creo que una de las peores cosas que nos pueden preguntar a los codependientes es cuando nos preguntan, ¿y de esta situación qué necesitas tú? ¿No? Parece que ahí como que se nos cruzan los cables y es como, ¿yo no necesito nada, ¿no? Yo lo que necesito es que el otro haga, yo lo que necesito es que el otro deje de hacer, porque nos cuesta mucho a los codependientes identificar nuestras propias necesidades. Ni siquiera las vemos. Normalmente, cuando tienes a una persona con codependencia enfrente, te suele decir perfectamente y con pie y puntillas qué necesita el otro,
Porque además tenemos esta característica que nos creemos medio brujos, ¿no? Y entonces normalmente los codependientes solemos decir cosas como, es que yo sé leer a la gente, ¿no? Yo sé perfectamente lo que le pasa al otro, yo sé lo que... Y en realidad no es cierto, ¿no? No somos ni brujos ni nada, pero como estamos tan atentos de las necesidades del otro, nos desapegamos de nuestras propias necesidades. Entonces es bien importante hacer un trabajo terapéutico sobre identificación y satisfacción de necesidades propias. Y como ya dije, la autodependencia, el hacerte cargo tanto de tus emociones, de tu situación financiera, de tu situación familiar, de tu situación espiritual, para volver a hacerte cargo de la situación. Y por último, y también importantísimo, la capacidad de poner límites, ¿no? De trabajar, hacer un trabajo para poner límites en las relaciones interpersonales. Sí, bueno, lo dije como muy de manera general, pero básicamente es esto. De cualquier manera, como les decía, este es un tema grandísimo, ¿no? Y nos podría dar, yo creo que para 5 sesiones más de esto, pero bueno, el objetivo era como que nos fuéramos con una mirada como más clara de lo que es la codependencia y que pudiéramos como tener, por lo menos, ojalá a alguien le haya despertado como esta curiosidad de indagar más o de investigar más o de profundizar más para poder ir trabajando en ello, porque en realidad es un proceso bastante grande. ¿Vale? Pues de mi parte sería todo. No sé si hay dudas. Excelente, excelente, Xochitl. Realmente muy identificada con todo lo que tú estás planteando. Una excelente exposición porque pudiste hacer tu introducción muy bien y desarrollar el tema. Muy interesante como tú planteas de cómo se va aprendiendo de alguna manera a ser codependiente, ese tipo de familia, ¿verdad? Donde tenemos que cumplir con las expectativas de nuestros padres y eso, la incertidumbre, me llamo, esa familia donde no se sabe qué es lo que va a pasar. Y yo sé que varias personas, quizás de las que están acá, pues se pueden identificar con esas características. Y también cómo nos habla también de experiencia de vida, que eso todavía le da mayor fuerza a este tema, súper interesante, así como tú dices, es un tema para largo, es un proceso del día a día, acompañar a una persona con que está viviendo esta condición, pero es posible, que es lo que tú estabas planteando al final, ¿verdad? Es posible hacerse cargo de sí mismo y poder, ¿verdad? No estar viviendo la vida de otra persona. Esa relación que se da en una persona que tiene adicción y unos que están alrededor. Somos conscientes de eso, cómo sostiene la condición de la adicción, se sostiene a través de esa codependencia. Por eso decimos, si una persona que consume no tiene codependiente, lo cual no es fácil, o sea, no es tan posible, pues probablemente algo pase en su proceso. Así que tenga más apertura para el tratamiento, que es lo que se espera, pero hay un cambio generalmente. Entonces, por eso es tan importante trabajar con las personas que están relacionadas a la persona que consume sustancias, porque se da ese vínculo. Entonces, para que haya una recuperación buena, es necesario intervenir de ambas partes. Nosotros le decimos también a los codependientes que aunque su paciente, sea su esposo, su familiar, no se recupere de la adicción, ella sí se puede recuperar, exactamente como tú nos hablabas. Y hemos tenido también varios casos así, en que, bueno, la persona sigue en su consumo, pero la persona codependiente ha podido manejar su condición y vivir una vida mejor, que es lo que se trata al final, ¿verdad? De que las personas puedan vivir mejor. En el chat hay varios comentarios de personas también que se identifican con la condición de codependencia. Invitamos a algunas personas que sí están en acompañamiento, otras que llegaron, ¿verdad?, por el gran interés del tema. Están hablando mucho de cómo la parte cultural, la parte religiosa también, cómo refuerza la codependencia en las mujeres. Es algo de lo que se ha estado
comentando, y luego está mucha expresión de gratitud por todo lo que ha significado este tema, por la manera en que tú lo has llevado, por la importancia que tiene en nuestra vida. De hecho, este es un video que está, ¿verdad? Se va a quedar grabado ya en las redes y va a ser uno de los recursos que yo en particular pudiera utilizar para referir a algunas personas que acompaño. Miren este video y luego hablamos. Después que ustedes vean esa exposición de Xochitl, una experta en el área. Y bueno, ahora invitamos. Bueno, qué sé yo, por ahí tienen que estar. Ahora invitamos a las personas, si quieren abrir su micrófono, alguien quiere hacer un comentario o quiere hacer una pregunta sobre este tema, pues le dejamos que abra su micrófono y pueda hacerlo. Se trata también de un intercambio. Y también la pueden hacer su pregunta por el chat, porque en el chat más bien hay aporte, comentarios, pero no hay preguntas, mucho que es excelente, de cuántas cosas se va aprendiendo, excelente el desarrollo del tema. Bueno, tú lo puedes ver ahí, mucha gente aplaudiendo. Pero tenemos una persona que está levantando las manos, así que Elizabeth, abre tu micrófono y puede compartir para que nuestra facilitadora te retroalimente. Elizabeth, codependiente. Realmente yo me di cuenta en esta semana que era sumamente independiente, cómo yo me fui de mi centro. Y mi pregunta es, ¿cómo yo, por ejemplo, yo sé que me fui a, eso da un high, porque me dio un high, me fui a la adolescencia, ese high que me dio, eso fue increíble. Y después yo vi, sufrí mucho dolor, cuando yo me vi cómo yo dejé todo y estoy centrada en esa persona. Entonces, ¿cómo yo logro captar otra vez? Es decir, yo estoy en un proceso de yo totalmente centrarme en mí, porque eso es lo que quiero. ¿Cómo yo dejo esa adolescente, la suelto en banda, porque me vi ahí, hasta me causó risa? Ahora yo estoy trabajando la codependencia, quizás por eso que me estoy viendo. Yo hablé con una compañera y me dice, Elizabeth, lo que te está pasando es que tú estás entrando en recuperación, te está mirando, pero yo tenía un dolor, yo me puse hasta a llorar. Después que yo he logrado dar el pasito, vuelvo otra vez como para atrás y me salgo de Elizabeth. Totalmente. Vuelvo a mí. Totalmente. Y muchas gracias por preguntar esto, porque creo que esto siempre ayuda como a ampliar el tema. Esto no se olviden que es un proceso de recuperación. Es tal cual. Y entonces, como todo proceso de recuperación, pues no son lineales, ¿no? No es que, ojalá, ¿no? Porque todos seríamos mucho más felices, pero en realidad los procesos tienen esta peculiaridad de esta figura de espiral, ¿no? En donde pues parece que vamos avanzando y a lo mejor, otra vez vuelvo como a dar 2 pasos para atrás y otra vez me vuelvo a levantar y luego otra vez vuelvo como 2 pasos para atrás. Pero creo que aquí lo importante es entender que cuando doy estos 2 pasos para atrás, no, es cierto que di 2 pasos para atrás, pero no estoy en el lugar de inicio, Elizabeth. Nunca vuelves a estar en ese lugar, sobre todo cuando ya estás en un proceso terapéutico. Y eso creo que es maravilloso, porque esos 2 pasos para atrás que te entiendo perfectamente, bueno, yo todavía, a mí hay cosas y hay situaciones en mi vida que me vuelven a activar mi codependencia y me dan ganas de hacerme una niña chiquita y ponerme a llorar y a decir, toma tus muñecas, regrésame las mías y ya me voy, ¿no? O sea, porque se vuelve a activar esta parte codependiente de que quieres que los demás se hagan cargo, pero creo que lo maravilloso de estar en proceso terapéutico es que ya lo ves. Antes no lo veías, ¿no? Y entonces ahora ya, a lo mejor un día después dices, ay, sí es cierto, ayer otra vez fui súper codependiente, pero ya esa adolescente de la que tú hablas ya no rige los hilos de tu vida. Y eso es lo importante. O sea, creo que cuando no estás en un proceso terapéutico, quien toma las decisiones de tu vida es esa niña herida o esa adolescente herida
es la que sigue tomando decisiones. Y cuando empiezas a hacerte cargo y a hacerte más adulta, que al final esa es la definición de la madurez, ¿no? El tener que hacerte cargo, creo que ya quien toma las decisiones ya es la Elizabeth adulta, ¿no? Ya no la adolescente. Y creo que el ser compasivos también con nosotros, con esta parte de proceso, ¿no? De decir, bueno, pues sí di 2 pasos para atrás, pero no estoy en el mismo lugar que antes, también definitivamente es algo que seguir trabajando. Y esto es como en el consumo de drogas, ¿no? Siempre tienes que estar atento a estarte revisando, a estarte coachando, a estarte observando, ¿no? Porque son cosas bien arraigadas, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, sí, gracias, Xochitl. Gracias. Hay alguien, Sugel está preguntando si al desarrollar esta condición de codependencia está vinculada quizá a una pobre política pública, digamos, de acompañamiento a la familia desde los inicios, ¿verdad? Porque tú nos hablabas cómo en la familia se va gestando esta condición y después acompañar ya a la persona que tiene un trastorno de adicción. Si tú nos puedes hablar sobre eso. Sí, definitivamente, bueno, creo que con todo lo que tiene que ver con salud mental, siempre hay una parte en donde creo que las autoridades o los medios facilitan, dificultan justamente esta parte. Esta parte, creo que el tema de la codependencia, como con las adicciones, son totalmente preventivas, prevenibles. O sea, son totalmente a través de qué, pues a través de generar programas que tengan que ver más con la educación emocional de los niños, pero también programas preventivos para ayudar a los padres, ¿no? Porque tenemos como hoy, por ejemplo, que hablaba yo de los padres, bueno, es muy fácil como satanizarlos, ¿no? Pareciera que los ponemos como en un lugar, uy, los malos de Malolandia que hicieron el producto de que fuera la codependencia, pero en realidad también, ¿no? Los que somos padres sabemos que hay una falta de información, de atención, de facilidades para hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que así como en las adicciones, es un tema de generar competencias en las personas desde edades tempranas para poder hacer frente a estas situaciones. Y pues claro que desde salud pública se podrían generar muchos de estos programas, ¿no? Aunque muchas veces es más la sociedad civil la que genera estos espacios de ayuda, pero sí, creo que hay un montón de cosas a nivel de prevención de estas condiciones. Hay una persona, Alba, que está preguntando si hay una diferencia entre lo que es una dependencia emocional y una codependencia. Si esos términos se pueden usar indistintamente o no, ¿qué diferencia tienen? Sí, lo que explicaba con anterioridad es que está como categorizado o catalogado como dependencia emocional. No está el nombre de codependencia, ¿no? Aunque, repito, como más desde la parte del día a día, del trabajo, se usa más el término de codependencia, pero realmente los dos términos coinciden con la parte de que tu emoción depende del otro, ¿no? O de lo externo. Es básicamente como la definición de las dos cosas. Bueno, si hay otra persona, excelente. Hay otra persona que quiera abrir su micrófono, levantar la mano, hacer cualquier comentario sobre este tema. No, parece que ya, ¿verdad? Por el tiempo ya están programadas. Pero no, tenemos otra observación también. Aquí nos habla Ana. Una relación dependiente podría ser exclusivamente responsabilidad de la persona codependiente, mientras la otra persona se siente asfixiada y busca límites. Es una pregunta. Perdón, no entendí bien. ¿Una relación dependiente? ¿Podría ser exclusivamente responsabilidad de la persona codependiente?
mientras la otra persona se siente asfixiada y busca límites. Esa Vale. ahí. Sí, claro, cuando hablamos de codependencia, y creo que esta pregunta me va a ayudar a responder a la pasada, ¿no? Cuando hablamos de codependencia, hablamos de correlación, es decir, para que haya una persona dependiente, ¿no? Emocionalmente, y para que se dé la relación, tiene que haber otro que reciba, ¿no? Si no, no se da la relación. Por eso, estas relaciones entre narcisos y codependientes son como el perfect match, ¿no? Como la relación perfecta, porque el narciso lo que busca es la atención, ¿no? El narciso lo que busca es ser el centro, que sus necesidades sean atendidas. Y el codependiente somos expertísimos en atender necesidades, ¿no? Entonces, por eso se dan como estas relaciones, estos binomios perfectos entre narcisistas y codependientes. Entonces, sí, claro, cuando tú eres una persona codependiente, por ejemplo, y conoces a una persona sana emocionalmente, a las primeras que tú empiezas a querer rescatar y hacerte cargo y la persona sana va a decir, y yo aquí no me quedo, ¿no? Obviamente necesita de otra persona que quiera ser rescatada, aunque sea de manera inconsciente, para que se dé la relación, ¿no? Porque si no, alguien sano no se queda en esta relación, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de pareja adultas, ¿no? Cuando me infantilizo, me convierto en esta niña que quiere ser rescatada todo el tiempo, pues el otro también tiene, si es una persona adulta con una estructura del quién soy bien estructurada, va a decir yo no quiero una hija, ¿no? Adulta, y entonces va a relacionar con esta parte infantilizada. Entonces, sí, en la codependencia sí que es necesario el que haya dos para que se dé la relación. Ojo, no significa que el otro me hace codependiente. Y eso es una excelente pregunta porque creo que en muchas de mis pacientes me encuentro con esto, ¿no? Como es que es el otro el que me hace ponerme en este lugar de codependiente. No, tú ya traías la codependencia, ¿no? Siempre que hablamos de dependencia emocional es que traíamos este legado de abuso, ¿no? En la infancia, y que entonces perfectamente nos enganchamos con estos perfiles de adicción, que tienen problemas de adicción, que tienen problemas de salud mental, que son narcisos, que son trastornos límites de personalidad, porque claro, se trata de rescatar, ¿no? Esa es la base. Entonces, repito, si el otro no necesita ser rescatado, a los 3 días va a decir aquí yo no hago nada, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Sí, por eso tú decías que no basta con que si tú tienes una relación codependiente, dejes esa relación. Exacto. Porque se trata de ti. Entonces tú vas a tender a buscar personas que necesiten ser rescatadas de igual manera. Entonces se va repitiendo. Entonces dice, yo sí tengo mala suerte, busco esto, pero es que si no me trabajo, entonces va a repetir constantemente el mismo patrón. Totalmente, y creo que eso lo vemos mucho los psicólogos, ¿no? Los que trabajamos en salud mental, esta cantidad de gente que llega y dice, ¿por qué siempre busco el mismo patrón, ¿no? ¿Y por qué siempre termino con el patán? ¿Y por qué siempre no? O sea, yo le decía el otro día a una paciente, ¿qué tienen en común todos estos hombres con los que te relacionas? Y me decían, pues yo. Ahí está, ¿no? Ese es el común denominador. Entonces, creo que esta es la parte en la que te tienes que, repito, hacer cargo de tu situación, porque a mí me encanta esta frase que dice, el que no repara, repite, ¿no? Y si no reparas, vas a seguir poniendo, o sea, porque el que está bien estructurado emocionalmente es que ni siquiera lo vas a ver, ¿no? Pero en cuanto veas a alguien con problemas de adicciones o con problemas de lo que sea, va a ser como, ¿no? Porque justamente ese es lo que tú sabes hacer, ¿no? En el lugar donde inconscientemente te sientes cómodo. Así es, inconscientemente terminan con parejas similares. Bueno, finalmente nos están diciendo qué bibliografía tú nos puedes recomendar, que pueda estar en la red y eso para poder seguir profundizando en el tema. Sí, yo recomiendo siempre, sobre todo para las personas que quieren iniciarse en un proceso o están en un proceso de codependencia, hay un libro que es muy sencillo de leer y me refiero a muy fácil, ¿no? De leer, no es nada técnico, que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beattie,
¿no? Que se escribe Beatie, con doble T. Y creo que es una gran introducción, o sea, si se van a iniciar a leer sobre temas de codependencia, es una gran introducción porque lo explica de una manera, creo que fácilmente identificable, ¿no? Porque te pone ejemplos, te pone estudios, bueno, como casos, y creo que es muy fácil este libro de Ya no seas codependiente, yo lo recomendaría como una introducción. Así es, sí, lo conocemos. Muchos de los que están acá yo creo que lo conocen, ese libro. Genial. Sí, sí, pero otros no, así que muy buena recomendación. Y Así. de cualquier manera, si gustan, les puedo enviar como un listado de bibliografía, ¿no? Como para ahorita no estarles dictando, y porque además no me acuerdo de todos los autores, pero les puedo mandar un listado para que lo puedan compartir con los asistentes. Excelente, excelente sería. Creo que vamos a seguir interactuando porque me he identificado mucho como tú has expuesto, o sea, porque trabajamos en esa dinámica y la perspectiva que tú tienes me identifico mucho con esa, cómo lo manejas. Gracias. Así que muchísimas gracias, Xochitl. Le vamos a pasar a Raidiris. Así que le agradezco a la pandemia poder tenerte, poder tener esta experiencia, es así la vida. Así, muchas gracias. Entonces, paso con Raidiris para cerrar. Gracias, Xochitl. Muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado muchísimo todo lo que has compartido. Radamés, ¿tenía usted algunas palabras de cierre, por favor? No, yo creo que ya todo se ha dicho. Agradecerle mucho a esta chica que nos ha puesto hoy en un tema tan interesante, sobre todo porque no solamente se refiere al tema del uso de sustancias, sino a eso que es la dependencia emocional. Hace unos años hicimos una investigación aquí en República Dominicana con jóvenes y una de las cosas que se notaba más en ese estudio es que las muchachas eran tan dependientes emocionalmente de los muchachos que estos se vinculaban a temas delincuenciales y ellas asumían el rol de acompañarle por esa dependencia emocional que se tiene. Entonces, que es un tema que realmente a todos nos toca. Cuando tú hablas incluyéndote como tal, como dice nosotros los codependientes, creo que todos somos de alguna manera codependientes en alguna medida de situaciones que nos pasan cotidianamente. Así que muchísimas gracias, querida, por este momento tan especial que nos ha brindado esta tarde-noche para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad es que dicen que el tiempo se pasa volando cuando uno se divierte y la verdad es que yo siento que empecé hace 5 minutos, pero ojalá que esta no sea la última vez y que podamos seguir compartiendo espacios de experiencias y de aprendizaje. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues como ya es habitual, le pedimos a todas las personas que abran sus micrófonos ahora y les regalamos a Xochitl un aplauso porque esta vida digital no debe ser una complicación para ofrecer un aplauso. Gracias, Xochitl. Bueno, a todas las personas que nos han estado siguiendo por Facebook, también muchas gracias. Y a todas las personas que como siempre nos acompañan en esta sala de Zoom, gracias por estar y esperamos que estos temas sigan siendo útiles para seguir cuidándonos, para seguir queriéndonos y para seguir encargándonos de nuestras vidas, ¿sí? Justamente en este día en que conmemoramos una situación que como Xochitl nos invitó, que marcó una incertidumbre inédita, ¿verdad? Lo que ha representado la experiencia de la pandemia, pues hoy creo que con esta experiencia educativa remarcamos la importancia de que es indispensable seguir practicando estilos de vida saludables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Reiteradas gracias, Xochitl. Qué bueno contar contigo. Gracias, gente. Feliz fin de semana. Buen descanso. Gracias. Gracias. Buenas noches.